Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy pedaleamos por un barrio que con sus 400 años, minuto arriba, minuto abajo, es uno de los más antiguos de Madrid, Lavapiés. Lavapiés es la cuna de los más que casticísimos Manolos. Y os preguntaréis, ¿qué tendrá que ver Lavapiés con los Manolos? En 1492 a la católica Isabel le dio por convertir a todos los judíos de Castilla como si no hubiera un mañana. A los que no se convertían se les invitaba amablemente a salir del reino y dejar aquí todas sus cositas. Como os podéis imaginar, con semejantes argumentos muchos judíos vieron la luz y se convirtieron. Los nuevos conversos se bautizaron con nombres cristianísimos como Manuel. Según se cuenta, muchos de esos Manueles vinieron a buscarse la vida a Lavapiés, uno de los nuevos arrabales de la corte. Lavapiés era como el sueño americano, pero a lo castizo, y eso sí, todo el mundo llamándose igual. ¿No habrás visto a Manolo? ¿Qué Manolo? ¿El carnicero, el pescadero o el que vive solo? Con tanto Manolo, Lavapiés se convirtió en el epicentro de la manolería, esa cosa tan castiza. Los Manolos, con su forma de vestir, de hablar y de ser, eran los de Lavapiés. Los Manolos se llevaban fatal con los majos, con los chulapos y con los chisperos, los castizos de los otros barrios de Madrid. Como las tribus urbanas de hoy en día, ya sabéis, hipsters, modernos, bla bla, pero eso sí, con más chulería que una verbena de verano. ¡Hey, Manolo! ¿Me estás llamando Manolo? ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? Bueno, que estás que echas chispas. Bueno, y ahora me llamas chispero. Mira, no me, que te. Menos mal que en tiempos de Carlos III, don Ramón de la Cruz utilizó la palabra Manolo en un sainete y todos los castizos de Madrid pasaron a ser lo mismo. Mucho mejor. ¿Para qué pelearse pudiendo tomarse una limonada en la verbena de San Lorenzo con los colegas? Pues ala, ajustad las chupas que vamos a mover las bielas, que vamos a conocer Lavapiés. Nos va a quedar un programa fetén. Es un barrio muy castizo, en el centro de Madrid. Yo he nacido aquí y sigo viviendo aquí, claro, y espero seguir. Antes éramos más, porque ahora se ha ido mucha gente, se han hecho mayor, se han marchado, se han ido a otros sitios y ahora ha venido mucha gente joven. Eso sí, está viniendo mucha gente joven. No sé, vivíamos más en la calle, más todos juntos, todos en las casas igual, éramos todos conocidos. Pues un barrio, ya te digo, castizo de Madrid y muy bonito. Madrid es un punto. Os he traído a esta calle por dos razones. Una, porque yo vivía allí, en la calle Mira el Sol. Y esta calle, ¿os cuento de dónde viene el nombre Sombrerete? Por favor. ¿Lo sabes? Esta historia digna de Hollywood, tengo que decir, es muy interesante. Finales del siglo XVI, situaros. Hay un señor que se llama Gabriel de Espinosa que lo que hace es suplantar a Sebastián I de Portugal, el rey. El que desapareció. Exactamente, desapareció en las guerras, aquellas que se iban. Y entonces se coge a dos cómplices, que eran una mujer, doña María Ana de Austria, que es sobrina de Felipe II, y un cura agostino llamado Miguel de los Santos, que para más Inri era confesor del rey desaparecido. De Sebastián. Exactamente, de Sebastián. Bueno, se alían, pero la cosa sale fatal como el Rosario de la Aurora y los condenan. ¿Cómo los condenan? Bueno, pues Gabriel lo cuelgan en la Plaza Mayor, le cortan la cabecilla y lo descuartizan. La mujer sale mejor parada, se la llevan a un convento de clausura en Ávila, Nuestra Señora de Gracia. Entonces el primo, cuando se corona como rey, Felipe III, le perdona. Y dice, venga ya, sal del convento, hermosa. Pero no solo la saca del convento, sino que la hace abadesa perpetua, que es el cargo eclesiástico más alto que puede haber para una mujer. Y luego el último
sombrerete, que da el nombre. El señor sombrerete. El señor cura, lo que hacen es que lo rebajan a laico y entonces le imponen un sombrero. ¿Por qué? Pues porque los curas, los frailes, no llevaban sombreros, entonces es una manera de humillarlo. También lo ahorcaron en la Plaza Mayor, pero cogieron el sombrero, lo pincharon en un palo y fueron paseando por toda la villa. La placa tiene un sombrero, sombrerete, en la pica, clavado en la pica, y de fondo está Madrigal de las Altas Torres, que es el pueblo de Ávila donde mandaron la cabeza del señor Gabriel de Espinosa, porque era de allí, así el recuerdito tan ricamente a su pueblo. Así que si queréis suplantar a un rey portugués, pensadlo 2 veces, porque tiene su miga, ¿eh? Madrid es un punto. Y viva Madrid, que es mi pueblo. Esta es la iglesia de San Lorenzo, que es muy sencilla, pero al mismo tiempo tiene mucha historia alrededor. Y San Lorenzo es el patrono del barrio de Lavapiés. Lorenzo vivió allá por el año 250. Era muy amigo del Papa Sixto II. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Papa Lorenzo Sixto II le ordena, o le pide, entre comillas, le dice: oye, Lorenzo, que tú que eres amiguete mío, ¿por qué no te ocupas de los bienes de la iglesia? Y entonces le dice Lorenzo: pues perfecto, a partir de ahora lo voy a hacer. Y a partir de ese momento es cuando Lorenzo es llamado por todo el mundo el patrón de los bibliotecarios. Bueno, estamos en la época del emperador Valeriano. Al emperador Valeriano le horrorizaba el tema de los cristianos, entonces mandaba directamente que los persiguieran. Y además llegó a prohibir el culto. Nos ponemos en una situación peligrosa, porque de repente al Papa Sixto II le pillan en la calle dando una misa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le cortan la cabeza. Al alcalde de Roma le gustaba mucho el tema de las pelas. Entonces le pide a Lorenzo que si le puede entregar las riquezas de la iglesia. Lorenzo dice: vale, en 3 días te entrego todo, pero necesito 3 días para hacértelo llegar. Entonces lo primero que hace es coger rápidamente el Santo Grial. El Santo Grial es el cáliz de la última cena que utiliza Jesús. Entonces hace un paquetito y lo manda a sus tíos de Huesca. Y a partir de ahí nace todo lo que se llama la tradición del Santo Grial aquí, en España. Lo primero que hizo fue repartir las riquezas entre los pobres. Y luego coge lisiados, enfermos en general, los junta a todos y los lleva al alcalde de Roma. Esto es la riqueza de la iglesia. Imaginaros el rebote que se pilla de repente el alcalde de Roma. Le quemaron vivo, en una parrilla. Tenía tanta guasa San Lorenzo que todo el rato decía: parece que esta parte ya está asada, dame otra vueltecita, venga hombre, dame otra vueltecita y come. Según la tradición le quemaron el día 10 de agosto. Por eso, todos los años, lo que hacen los vecinos de Lavapiés es ir en procesión directamente a la iglesia a sacar al santo, a sacar a Lorenzo. San Lorenzo empalma con 2 fechas, 2 momentos muy importantes, que son San Cayetano y la verbena de la Paloma. Verbenas en Madrid, Bueno, otra cosa no verbena, habrá, pero... Tutiplén, pero vamos, por todos lados hay verbena, como nos gustan a los españoles y a los madrileños. Y para terminar, 3 curiosidades. La primera, en Roma dicen que se conserva la cabeza quemada de San Lorenzo. Las Perseidas son las estrellas fugaces que pueden verse todos los años en verano. Y se les puede denominar también como las lágrimas de San Lorenzo, porque coincide a su vez con la verbena. Y la tercera, el monasterio de San Lorenzo conmemora la batalla de San Quintín, que se ganó el 10 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ese momento? Pues que Felipe II manda a construir el monasterio del Escorial en honor precisamente de Lorenzo. Y además con la forma de la parrilla con la que fue quemado. Así que la historia es tremenda y además de verdad, ¿eh? Sí, sí. San Lorenzo es el patrono de esta parroquia, es el patrono de este barrio y también es el patrono de los pobres. Hay advocaciones de vírgenes latinoamericanas que se han traído de países como Paraguay, como Bolivia, Ecuador, y entonces viene aquí mucha gente de esos países que les tienen una gran devoción y es muy bonito porque conviven por un lado San Lorenzo y por el otro lado todas las advocaciones de las vírgenes de Latinoamérica. Y bueno, viene mucha gente de esos países a las fiestas, a las misas y también viene gente del barrio, gente mayor y gente que toda la vida ha venido a esta parroquia. La historia es un mundo.
Este es el Cine Dore, el cine más antiguo de Madrid, donde se proyectan las películas de la Filmoteca Nacional. Pues no hemos hecho pellas, David y yo, viniendo aquí cuando éramos estudiantes, pero esa es otra historia. Vamos a hablaros ahora de la historia del propio Cine Dore. A comienzos del siglo XX, las películas se proyectaban en salones, barracones itinerantes. Y así en tiempos de Alfonso XIII nace el Salón Dore, un buen sitio para pasar el rato con los amigos. 10 años más tarde se construye el actual Cine Dore, con capacidad para 1.250 personas. La fachada modernista era el último grito en diseño. Los señores que saben de estas cosas no se ponen de acuerdo en el origen del nombre. ¿Por qué se llama Dore? ¿Por qué? Hay quien dice que le pusieron Dogue, dorado en francés, porque antes si no te ponías su nombre en francés es que no eras nadie. También hay quien dice que es un homenaje al ilustrador francés Gustave Doré, que es un poco tirando atraído por los pelos. Hay quien dice que se llama Cine Dore, con guión en medio, para indicar que son las dos primeras notas musicales, do, re. ¿Quién sabe? Cuando la vida en el barrio fue decayendo, el Cine Dore dijo adaptarse o morir y se convirtió en una sala de reestreno. La gente empezó a llamarlo el Palacio de las Pipas. Antes las pipas eran tan normales como las palomitas y hacían el mismo ruido. A lo tonto fue perdiendo espectadores hasta que tuvo que cerrar. Menos mal que en los años 80 el Ayuntamiento y la Filmoteca recuperaron esta joyita. Desde entonces el Cine Dore es un lugar de encuentro para los amantes del cine, con su sala de proyecciones, con su biblioteca, con su cafetería. Precisamente allí estuvo trabajando de camarero Javier Cámara cuando vino a Madrid a buscarse la vida. ¿Te imaginas que Javier Cámara nos ha puesto un café cuando veníamos nosotros de estudiantes? Javi, tío, te debemos una. Lavapiés es un punto. Os he traído aquí, a la calle Lavapiés, porque os tengo que contar que aquí pasaban cosas que se parecen mucho a lo que pasa hoy día en Sálvame, pero en el siglo XVII. Vaya. Ya en el 17. Ya en el XVII. No pero los cambió nada, protagonistas no son ni Mila ni Belén Esteban, sino el Lope de Vega y Cervantes, que en esta calle vivía Jerónimo Velázquez, que era un empresario teatral. Cervantes y Lope de Vega venía cada uno por un motivo a la casa de Jerónimo Velázquez. Cervantes venía a vender sus obras, a ver si se las compraba al empresario teatral, pero Lope de Vega, que ya estaba consagrado, venía porque tenía otro interés, que era la hija de Jerónimo Velázquez, que era Elena Osorio, que estaba muy buena y él iba ahí a saco. Ahí se fueron conociendo, mientras uno intentaba vender las obras y el otro intentaba ligarse a la hija del empresario, hicieron buenas migas, hasta que un día hubo lo que podíamos llamar la gran bronca. Parece ser que Cervantes y el resto de dramaturgos pues hacían ahí cónclaves y lo ponían a parir a Lope. Y claro, eso llegó a sus oídos, a los oídos de Lope, y tuvieron un broncote en la puerta de la casa de Jerónimo Velázquez, del empresario teatral, que se recuerda como la gran bronca del siglo de oro español. Nunca más se volvieron a hablar, pero Lope seguía yendo a la casa de Jerónimo. ¿Por qué? Porque estaba Elena. Tenía marido, pero el marido estaba haciendo las Américas, o sea que tenía tiempo para distraerse. Lope lo sabía, la cortejaba, el padre sabía que Lope venía a su casa para irse con la hija, pero le daba absolutamente igual, porque como Lope le escribía y le daba sus obras gratis, decía, oye, pues que vaya tirando. Total, que con el paso del tiempo la historia siguió, Elena pues se quedó viuda y Lope dijo, este es mi momento. Y fue su Ahora momento. Ya me la llevo, pero no, porque Elena tenía otros intereses y se fijó en un rico noble y dijo, me voy con el de la pasta, que este ya lo tengo muy visto. Entonces él cayó en, podríamos decir, como una depresión, porque él estaba muy enamorado de Elena, estaba súper enamorado. ¿Qué pasa? Que la rabia le lleva a empezar a escribir libelos, que son como una especie de... lo que hoy sería un blog, ¿no? Poniéndola a parir, diciendo que eran tres las puercas del barrio de Lavapiés. Al padre le sentó fatal. ¿Qué pasó? Pues que lo denunció, lo llevó delante de la justicia y la justicia determinó que tenía que entrar en la cárcel. Pasó un tiempo en la cárcel y al salir no había conseguido olvidar a Elena Osorio y siguió escribiendo barbaridades. Una dama se vende a quien la quiera. En Almoneda está. ¿Quieren comprarla? Su padre es quien la vende, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Después de esto, imagínate.
Se ha quedado a gusto, Lope. Se quedó muy a gusto. Tan a gusto que imagínate la que se montó, que acabó 8 años desterrado de la corte y 2 del Reino de Castilla. Para que veáis que las historias tampoco han cambiado tanto en el siglo XXI, porque al final Lope de Vega y Elena Osorio podían ser la Esteban y el Jesulín de Ubrique de la época. ¡La historia es un punto! Estos murales tan picasianos, tan cerámicos y tan esquinados representan a un actor llamado Pepe Isbert jugando a las cartas con un pintor llamado Pablo Picasso. Y si os fijáis, sin quitar ojo a la partida, vemos a un joven Picasso bajo la lámpara del Guernica, 2 músicos cubistas y un fauno tocando la flauta de pan. Pepe Isbert y Picasso fueron vecinos aquí, en el número 5 de la calle San Pedro Mártir. Los murales se le ocurrieron a una artista llamada Lola Gil. Llevan aquí desde 1981, año del centenario de Picasso. El primero que llegó fue Pepe Isbert, que nació aquí, vivió aquí con su madre viuda y aquí murió. Cuando Pepe era un niño de 11 añitos, llegó Picasso, hecho un adolescente de 16 años, y se alojó en una pensión del mismo portal. Es posible que se cruzaran en la escalera, o que Picasso fuera a casa de Pepe a pedirle sal a su madre, o que Pepe bajara a comprarle cigarrillos a Picasso. Nunca lo sabremos. Ninguno de los dos habló nunca ni de su amistad ni de su enemistad. Ni siquiera hablaron de esta afortunada casualidad. Picasso solo estuvo aquí durante 9 meses. Vino a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque estudiar, lo que se dice estudiar... No es que queramos ser acusicas, pero dicen que Pablo Picasso era muy de hacer pellas para irse al Museo del Prado. Eso sí, después toda la noche pasando apuntes en los baretos de la zona. Picasso tuvo su etapa azul y su etapa rosa, pero antes, en esta casa, tuvo su etapa ímpar. Se dice, se cuenta, se rumorea que Picasso se fue de esta pensión dejando alguna cosita sin pagar. Lo que no está tan claro es si se fue por la cara o si le echaron por las bravas. Dicen que en la huida o el desahucio dejó la pensión manga por hombro y dibujos y cuadros por todas partes. Y dicen que la casera cogió todos los cuadros que el joven Picasso se había dejado en la pensión y los quemó. Madre mía, no sabemos si la señora, después de quemar los cuadros y darse cuenta de lo que había hecho, igual se quemó a lo bonzo. Pepe Isbert no pudo ser más distinto, fue muy buen estudiante. Cuando se sacó el título de profesor mercantil, se aburrió y se metió a actor. Empezó en el teatro, estrenó un montón de comedias de Jardiel Poncela, Carlos Arniches, Jacinto Benavente, o sea, lo mejor de lo mejor. En los años 40 saltó a la gran pantalla y en los años 50 se convirtió en una gran estrella cuando conoció a Luis García Berlanga y les dio un flechazo artístico. Siempre se le recordará por esa voz ronca tan característica de, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Terminó siendo el abuelo de todos los españoles por su papel en La Gran Familia, La Familia y Uno Más y La Familia Bien Gracias. ¡Se ha perdido, Chencho! ¡Se ha perdido, Chencho! Picasso es un punto. Estamos en la calle del Mesón de Paredes. Su nombre se debe a que en esta calle había un mesón que se llamaba... Tic-tac, tic-tac, 3 segunditos para adivinarlo y exacto. Mesón de Paredes. Hay varias teorías que intentan explicar por qué se llamaba así. Una de ellas dice que pertenecía a un tal Simón Miguel de Paredes. Simón Miguel no se comió mucho el tarro para poner el nombre. Por eso mola mucho más la otra teoría, que es la que os vamos a contar. Cuentan que un tal José María Pérez Manchego se levantó un buen día con espíritu emprendedor y dijo: ¡hala, me voy a Madrid a buscarme la vida, que aquí estoy desaprovechado! Se plantó aquí con su maleta, su mujer y sus muchas ganas de currar. Y se montó un negociete al que llamó Mesón de la Fama. Por lo que se ve, la señora de José Mari estaba to buena y él estaba to loco por ella. El pobre José Mari, que era de natural celoso, se pasaba todo el día vigilando a su mujer, tratando de pillarla en un carpe diem. Su mejor ocurrencia fue llenar de agujeros las paredes del mesón. Así podía meter la nariz, pegar la oreja
reja y sin quitar ojo. José Mari, ¿qué agujeros más grandes tienes en las paredes? Para verte mejor. Los vecinos y clientes, viendo que José Mari era un hombre a una pared pegado, le empezaron a llamar Paredes, Pepe Paredes para los amigos. Y así fue como el Mesón de la Fama se convirtió en el Mesón de Paredes. Fue el mesón más grande y el más famoso de la calle, pero no era el único. Esto antiguamente parecía Malasaña, estaba todo lleno de garitos, un cachondeo. La historia es un punto. Esta es la taberna de Antonio Sánchez, la taberna de los 3 siglos, una de las tabernas de Mesón de Paredes que sigue vivita y coleando. Es una taberna torera de toda la vida. Pasó por las manos de varios toreros hasta que se la quedó Antonio Sánchez, que también le pegó a la cosa del toreo. Le dio la alternativa el famoso Ignacio Sánchez Mejías, el del llanto de Lorca a las 5 de la tarde. La cabeza que hay en la entrada es la de Fogonero, el toro que le convirtió en matador, todo como muy sutil. Antonio tenía más agujeros que una fábrica de rosquillas. En su carrera recibió 20 cornadas. La última le dejó medio muerto matado y en cama durante más de 2 años. Como no podía estarse quieto en el reposo, le dio por la pintura. Dicen que le prestaba los pinceles su gran amigo el pintor Zuloaga. Zuloaga venía mucho por aquí. Era un coloso y un goloso. Le gustaba el buen comer y el buen beber. Hizo en esta taberna la última exposición de su vida. En esta taberna se servía un vino muy especial. Cuando alguien lo quería, lo pedía de la siguiente manera: dame el de la cuba del francés. Se ve que durante la Guerra de la Independencia, uno de los gabachos de Napoleón tuvo la malísima idea de venir a beber vino a esta taberna. Los parroquianos le dieron matarile y lo escondieron en una barrica. Desde entonces, la cuba del francés daba el mejor vino de Madrid. ¿Será que los franceses siempre han tenido buena mano con el vino? Ahora que si no eres de vino, pero tampoco te amarga un dulce, tienes que probar las torrijas. Alfonso XIII las desayunaba todos los días. Cuando Antonio Díaz Cañabate escribió Historia de una taberna, contó la historia de este lugar. Si es que no hay nada mejor que una reunión con amigos en lugares como este para contar historias. Nos encontramos la taberna de Antonio Sánchez, es la taberna más antigua de Madrid sin reformar, forma parte de patrimonio y bueno, tiene su historia desde 1830 que tiene una apertura. Lo que es la parte interior de la barra y lo que es la taberna está sin modificar desde 1830, dado que patrimonio no nos permite modificar nada. El 2 de mayo de 1808, en la plaza de Tirso Molina, las milicias madrileñas cogieron un oficial francés, se les fue la mano, le dieron una paliza y lo trataron de esconder para que las tropas francesas no tomaran represalias. Entonces lo escondieron en una tinaja en el cual se siguió echando vino y se hizo famoso el vino del francés. Y la gente, ya el público, venía pidiendo el vino del francés sin saber la procedencia que tenía. Se sabe que estuvo por lo menos unos 30 años, hasta que se dieron cuenta y retiraron los restos de la tinaja. En la parte de abajo tenemos una cueva con 12 tinajas de arcilla árabe, la cual patrimonio no nos permite habilitarlo para el público, pero bueno, ahí comienza la historia del francés en una de las tinajas. El punto sobre la historia. Estas ruinas tan arruinadas, tan hermosotas y tan emblemáticas son las escuelas pías. Pío, que yo no he sido... No he podido evitar hacerlo. Ahora es la biblioteca de la UNED, así que su uso no es tan distinto del que tenía cuando se estrenó en tiempos de Felipe V. En este solar estuvo la Ermita del Pilar. Aquí venían a buscar refugio, comida y compañía los más desfavorecidos del barrio de Lavapiés. Venían tantos niños a la ermita que la gente la empezó a llamar Escuela de Lavapiés. El capellán se la cedió a los padres escolapios para que montaran una escuela de verdad de la buena. Poco a poco los escolapios fueron ampliando el negocio hasta que se convirtió en las Escuelas Pías de San Fernando. En su mejor
momento tuvieron más de 2.300 alumnos. Aquí dentro se sacaban más chuletas que en el matadero. Lo que vemos ahora es lo que quedó después de la Guerra Civil. Durante una época fue un centro nocturno y canalla. En sus bajos estaba la famosérrima sala de fiestas Molino Rojo. Felipe, ¿dónde te metes? En la calle del Tribulete. ¿Es que te vas con la panda? Vamos, anda, ojo, que voy al Molino Rojo. En el Molino Rojo se enseñaba, pero de otra manera. Llama la atención que el edificio está en ruinas, pero el arquitecto quiso mantenerla así. Pero dentro hay una de las bibliotecas que es una de las joyas mejores de Madrid. El punto sobre la historia. Este señor tan repeinado es un tremendo mexicanote tan famoso como Pancho Villa, Cantinflas o el Chavo del Ocho. Es Agustín Lara, compositor. Su afición por la música le vino desde muy niño. A los 12 años ya tocaba el piano en clubs nocturnos de Ciudad de México. A su madre le decía que trabajaba en telégrafos en el turno de noche. La mentirijilla iba colando y eso que una madre se lo huele todo. Era tan tirillas que le llamaban el flaco de oro o el hueso que canta. Tenía una cicatriz en la cara desde que una corista celosa le atacó con una botella rota por andar de flor en flor. Su gran amor fue la actriz María Félix, con la que tuvo un matrimonio escandaloso de ida y vuelta. Su gran pasión fue nuestro país. Antes incluso de venir, compuso canciones a Toledo, a Sevilla, a Navarra o, por supuesto, a Granada. Granada, tierra soñada por mí. Pero el top 10 de sus canciones españolas se lo dedicó a María Félix, su señora, que le había puesto de patitas en la calle por un quítame allá esos cuernos. Agustín se enteró de que María se venía a Madrid para rodar una peli. Le quitó el polvo a la partitura de un viejo chotis, retocó 4 cositas de la letra y trató desesperadamente de recuperarla diciendo: Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz del lavapiés. Agustín Lara se sacó de la chistera el chotis más castizo de Madrid. Y sin conocer Madrid, con un par. Y para hacer las paces con su señora. ¡Qué talentazo! La estrategia no le sirvió de mucho. Según parece, lejos de dejarse embelesar por los encantos del chotis, se pegó un capricho madrileño con Luis Miguel Dominguín. La historia de amor terminó mal, pero al menos el chotis de Lara se convirtió en el himno no oficial de Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Esta es la antigua fábrica de tabacos de Madrid, aunque en tiempos de Carlos III empezó siendo la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes. En 1808 los franceses entraron en Madrid y se acuartelaron básicamente donde les dio la gana. Entre otros sitios eligieron la fábrica de naipes. Los soldados franceses tenían comida y bebida a tutiplén, pero lo que no tenían eran cigarrillos y en esa época o fumabas o fumabas. Se enteraron de que Madrid estaba lleno de talleres clandestinos de tabaco gestionados por mujeres, las llamadas cigarreras. Para tener contentos a sus chavales, Pepe Botella el abstemio contrató a 800 cigarreras y convirtió el cuartel en una fábrica de tabacos. Como es lógico, todas se vinieron a vivir por aquí. A lo tonto, el barrio se llenó de cigarreras. Llegaron a trabajar en esta fábrica 6.300 mujeres. Como aquí se ganaba bien de dinerito, las cigarreras se convirtieron en ese tipo de mujer independiente y segura de sí misma. Vamos, unas chulapas de tronío. Las cigarreras llegaron a tener tanto poder que fueron las primeras en luchar por sus derechos, como el de tener guardería en la fábrica. ¡Qué fuerte!, ¿no? Fueron famosos sus motines al grito de ¡Arriba, niñas! Dicen que daban mucho que hablar a los periódicos, mucho trabajo a la policía y muchos disgustos a la autoridad. Las modistillas, las violeteras, las chicas de servir y las lavanderas se llevaban tan mal con ellas que les decían con rabia: fábrica de tabaco si te cayeras y cogieras debajo a las cigarreras. Pero esto, punteras y punteros, no da para más. Nosotros nos desvanecemos como el humo de los cigarrillos, como lágrimas en la lluvia. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí en Telemadrid.
Madrid es un punto. El puerto de Marsella en un punto. Un abrazo a todo el equipo de Los Points sur l'Histoire. Desde una Miami bastante ventosa le mando un saludo a todos los amigos del Punto sobre la Historia. Desde Ginebra, un saludo al Punto sobre la Historia.